Empezamos. Hoy día vamos a ver un tema que, se, que es muy importante y que ahora, sobre todo ahora que estamos en una emergencia sanitaria, se ha visto y se ha desnudado que tenemos un gran hueco en esto que se llama bioseguridad, ¿no? Sobre todo para el personal de salud. Es una emergencia sanitaria que ha obligado al personal de salud a revisar sus conocimientos acerca de la bioseguridad y que es un tema bastante importante, ¿no? Tengo entendido que ustedes al ingresar a la universidad para desarrollar el inicio de sus clases de formación, sobre todo en el tema de anatomía, reciben un curso del tema de bioseguridad, pero que solamente está basado o está desarrollado puntualmente precisamente a la protección de los alumnos debido al tipo de trabajo que van a desarrollar, la elaboración de piezas de anatomía, sobre todo en cadáveres, ¿no? Entonces, hay algunas cosas todavía que están muy flojas. Y en la currícula que nosotros tenemos en la formación, recién en el octavo semestre, está el curso de bioseguridad. Nosotros habíamos sugerido que esto debería estar al principio de la carrera, pero con todo detalle, porque sabemos que desde el momento en que hemos iniciado la carrera o el curso, vamos a estar bajo el riesgo biológico principalmente casi todos los días, ¿no? Primero en el tema de la formación, el conocimiento de la anatomía, luego en las actividades de laboratorio, luego entrar al preclínico y posteriormente al clínico y finalmente el internado. Todo este tiempo y durante toda la carrera, el área de salud, todas las personas que van a desarrollar actividades en el área de salud van a estar expuestos permanentemente al riesgo que se llama riesgo biológico, que vamos a ir viendo un poco. Entonces es importante este tema, sobre todo para el tema de la ocupación o del oficio que se va a desarrollar en lo que se conoce como salud. Este tema se llama bioseguridad. Su nombre ya lo dice todo. Bio quiere decir vida, seguridad, seguridad de la vida, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, si se fijan, una imagen de una persona que está preparándose para ingresar a desarrollar actividades seguramente con un paciente que eh, tiene el riesgo biológico bastante serio, ¿no? Porque no vemos, es un equipo de bioseguridad, podríamos decir que corresponde inclusive hasta un tercero o un cuarto nivel. Eso significa que debe tratarse de una patología muy, muy, muy contagiosa y que va a requerir este tipo de... Bien, pero seguiremos. ¿Qué es para nosotros bioseguridad? Para nosotros nada más que es un conjunto de medidas, normas y procedimientos dirigidos a prevenir y minimizar los riesgos, lesiones o accidentes del personal que trabaja en el hospital o utiliza sus servicios. Hoy vemos de que estas normas existen, siempre han existido y están en los hospitales. Hicimos varias veces, no una sola vez, varios ejercicios con sus compañeros que ya están en cursos superiores, algunos ya han egresado, y les propusimos que en los lugares, en los establecimientos donde estaban haciendo sus prácticas, averiguaran si tienen o no tienen las normas de bioseguridad y casi todos sí tenían. Es un manual de normas de bioseguridad que emite el Ministerio de Salud para cada uno de los establecimientos. Y en casi todos estos libros, la información que recogimos es que eran libros que se han emitido entre el 2011 y el 2012 y que hasta la fecha estos libros están flamantes, no tenían manchas, no se había ojeado. Eso significaba de que estos libros o estos manuales no se los habían revisado una vez que habían revisado, o sea, entregado. Y eso significaba también de que el personal estaba en relación al tema de bioseguridad muy relajado. Esto mismo hacía que no se exija
todos los medios necesarios para la protección del personal. Y hasta ahora podemos ver todavía hechos, claro, ¿no? Vamos, o por lo menos hasta hace unos meses atrás, podíamos ver nosotros fuera de los hospitales, en los kioscos donde expendían empanadas, salteñas, refrigerio, a la gente con el mandil, el jonen al cuello, sirviéndose sin ningún problema los alimentos, cosa que en la normativa nacional indica que no es correcto, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que el mandil clínico, el que llevamos en consultorio externo, es una ropa de trabajo, es una barrera de protección y que en la medida en que uno desarrolla su actividad se va cargando de una cantidad de bacterias, virus, que es propia de los consultorios externos, porque tenemos que entender que cada paciente que llega es un paciente enfermo y que viene a buscar ayuda, se origina precisamente en agentes patológicos que están produciendo la enfermedad, ¿no? Entonces, ese mismo mandil nosotros utilizamos para ir al desayunar, para salir a la calle, con la idea de que es una ropa para lucir, ¿no? Es una ropa de trabajo y que no debería salir a los domicilios. Entonces, para esto surge esto que se llama bioseguridad. Existen normas establecidas, normas que vamos o que se están volviendo nuevamente a revisar precisamente por la emergencia sanitaria en la que estamos, ¿no? Estas normas también nos indican la forma o el comportamiento que debe presentar cada una de las personas que trabajan en un establecimiento de salud, ¿no? Y también cómo y hasta dónde puede llegar una persona que está demandando los servicios, o sea, un cliente o un paciente o el familiar del paciente en los establecimientos de salud. Por ejemplo, en laboratorio, una norma es que las muestras y todo eso se llega hasta una zona que se conoce como la zona gris o zona blanca, donde todavía es de acceso público. Entran pacientes, entran familiares, se entregan las muestras y todo eso. Luego existe un segundo ambiente donde solamente trabaja el personal que ha de preparar la muestra. Y el tercer ambiente donde solo entran los técnicos que van a trabajar con las muestras para hacer la prueba de laboratorio que se haya solicitado. Entonces son partes de las normas de bioseguridad. Bioseguridad se trata de eso, de prevenir, de evitar, de minimizar el riesgo o en algunos casos eliminar la posibilidad de un riesgo que pueda dañar al personal de salud, ¿no? Y no solo al personal de salud, también a las personas externas al establecimiento. Viene del vocablo inglés bioseguridad, que quiere decir seguridad para la vida, y que es obligatorio en todos los establecimientos de salud. ¿Cuáles son sus objetivos? Dictar normas generales, ya sabemos, hoy tenemos normas generales que se están estableciendo, por ejemplo, en los establecimientos de salud, prohibido el paso o solo personal autorizado. Eso significa que no puede entrar cualquier persona, sino solamente personal que está preparado para ingresar a este tipo de salas, ¿no? Definir los riesgos en cada área de trabajo del hospital. La bioseguridad clasifica en este hospital el área más peligrosa y donde la entrada tiene que ser solamente para personal autorizado, es el laboratorio, ¿no? Y para eso ponen marcas, ponen letreros, una señalética que indica que hay riesgo, por lo tanto, el ingreso de las personas está restringido, es otra de sus actividades. Señalar puntos críticos. En el hospital, el área más peligroso es el laboratorio, seguido por el quirófano, ¿no? Entonces, todas estas actividades son parte de bioseguridad, ¿no? Y en el tema de la actividad que desarrolla el personal de salud es válido para estos y también es válido para los pacientes que van a tener cierto límite en el acceso y luego no van a poder acceder a este tipo.
También destacar características del daño físico o psíquico por omisión de normas. Hay un delito que se conoce como inobservancia de las normas. Gente que, por ejemplo, a veces por apuro se entra o dice, bueno, yo me voy a entrar, se entran. eh, Cuando se entran a estas salas donde hay restricción para entrar, lo que están haciendo es exponerse a un riesgo. Entonces, es necesario que en esta situación la bioseguridad marque y haga resaltar la posibilidad de adquirir un daño si es que uno accede sin autorización, ¿no? Ahí vienen los letreros que están en las puertas. Dice solo personal autorizado, prohibido el ingreso de las personas y todas esas cosas. Es parte de la actividad que tiene bioseguridad. También distribuir, lo que les decía, en los hospitales las áreas de mayor riesgo, las áreas en las cuales puede permanecer el público, o sean los familiares, las áreas donde pueden ingresar, pero portando material de bioseguridad, mandil, gorro, barbijo, por ejemplo, cuando estamos entrando a una sala de emergencias o a una sala de terapia intensiva, una UTI con la ropa de protección necesaria, no tanto para nosotros, sino para el paciente que está en esa situación. Pues todas estas actividades son los objetivos de bioseguridad, ¿no? ¿Y cuál el objetivo principal? Preservar la salud de los trabajadores y de las personas que van a demandar servicios en estas áreas de riesgo. En realidad ahora el riesgo son todos los hospitales, todos los establecimientos de salud, por la posibilidad de que alguien vaya y sea transmitido o reciba la transmisión de virus. Y eso está ocurriendo en casi todos los hospitales, incluyendo fuera de los hospitales, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes que van a provocar, digamos, y que debería limitar, disminuir o eliminar el tema de la bioseguridad? Primero, en los hospitales, las infecciones. Infecciones intrahospitalarias cuando se refiere a patologías que se pueden transmitir a partir del interior de los hospitales, ¿no? Existen algunas patologías que se conocen como nosocomiales, que tienen una característica de son sobre todo crónicas y son bastante resistentes a los tratamientos. Entonces, es una de las cosas de las cuales tiene que preservarse al personal de salud y a las personas que vayan y demanden servicios en este establecimiento. A los traumatismos, debido a la presencia de material, por ejemplo, punzocortante, que podría tener consecuencias mucho más graves. Un pinchazo con una jeringa que haya sido utilizada para inyectar a una persona que tiene VIH, entonces podría ser bastante grave. Intoxicaciones por el uso de sustancias que se van a utilizar en el trabajo que desarrolla, por ejemplo, laboratorio, ¿no? Patologías locales de las cuales podríamos nosotros ser eh, personas que hayan diseminado ¿no? esta enfermedad. Entonces, es otro de los riesgos de las cuales la bioseguridad tiene que asegurarse que no ocurre o se limite al mínimo. Y también las patologías oncogénicas, ¿no? Están dentro de este grupo. Acuérdense un poco cuando hablamos de la radioactividad, la tecnología que utiliza algún tipo de energía como los rayos X, que a la larga, si el trabajador o la persona que está exponiéndose a este tipo de rayos no se protege, va a terminar generalmente desarrollando algún tipo de cáncer u otras consecuencias como la esterilidad y todas esas cuestiones. Entonces, estas son las lesiones más frecuentes que podrían producirse, sobre todo cuando el tema de la bioseguridad se deja o no se lo toma en cuenta. Para eso nosotros tomamos en cuenta como forma de recuerdo que hay algunos principios importantes de los cuales no debemos olvidarnos jamás, ¿no? En el tema del trabajo de salud.
deberíamos estar siempre o tener siempre presente estos principios. El principio de universalidad en bioseguridad. Dice, las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios. Todo el personal debe cumplir las precauciones estándar rutinariamente para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades o accidentes. ¿Qué ocurre? Ocurre que las personas acuden a nuestro consultorio porque están enfermos. Y están enfermos, bueno, no en todos los casos, pero en gran parte de ellos hay un agente infeccioso que está produciendo. Y esto tiene, o por lo menos tienen las propiedades de poder diseminarse, de poder pasar a otra persona que no esté o que no tenga este agente. Por lo tanto, dice la actividad del trabajador que va a trabajar en el establecimiento de salud es que todas las personas que acuden a los establecimientos de salud significan un riesgo. Mayor, grave, leve, no importa. El problema es que estos son un riesgo. Por lo tanto, en los establecimientos de salud se deben tomar todas las medidas de bioseguridad estándar. Eso significa uso de mandil, uso de guantes, uso de barbijo, uso de gorro. Mucho más ahora que estamos en una emergencia sanitaria y además que conocemos el carácter de diseminación de este virus. Entonces, ahora sí es un tema que uno no puede dejar de lado porque con seguridad va a tener las consecuencias casi inmediatamente. Por eso, el principio de universalidad, en otras palabras, nos dice todo paciente que va al consultorio o va al hospital es un paciente que muestra o que tiene riesgo para el personal que lo va a atender. Y el trabajo que deberíamos desarrollar nosotros debería ser en ese sentido, ¿no? El otro es el uso de barreras. Es el principio que nos indica que cuando vamos a desarrollar este tipo de actividad deberíamos hacerlo siempre utilizando protección. En eso entra el equipo de protección personal. ¿Y cuál es el equipo de protección de personal para el personal de salud? Estamos hablando del mandil, estamos hablando del gorro, estamos hablando del barbijo, estamos hablando de los guantes y todos esos materiales que deberíamos utilizar en los establecimientos de salud precisamente para cumplir las normas de bioseguridad que van a disminuir la incidencia de la posibilidad de tener algún daño por la presencia de riesgo biológico, sobre todo, ¿no? Personas que tienen virus, bacterias, parásitos, hongos que estarían en este grupo. El principio de la eliminación de material se refiere a cómo cada uno de los establecimientos de salud va a eliminar los residuos o la basura que produzcan. En este caso, nosotros tenemos que pensar de que todos los hospitales producen basura y toda esta basura es material contaminante. Es material que tiene riesgo biológico, es material que tiene carga viral, bacteriana, micótica. Por lo tanto, cada uno de los hospitales debería tener un sistema especial de eliminación de residuos, tener un programa donde se separe los residuos de acuerdo a su grado de peligrosidad. Elementos o residuos muy peligrosos como los que se producen en laboratorio, los que se producen en estudio de anatomopatología, de cirugía, deberían estar clasificados y identificados, ¿no? Para esto los hospitales toman los colores para clasificar, bolsa roja o un contenedor rojo, que significa material muy peligroso, ¿no? Bolsa blanca, que significa material moderadamente peligroso o punzocortante, ¿no? Y la bolsa negra, que es para, sobre todo, material o para residuos corrientes, envases y todas esas cuestiones. Entonces, estos van a ser clasificados dependiendo del establecimiento, de modo que el manipuleo, o sea, que las personas que van a manejar esta basura, van a gestionar
este tipo de residuos tampoco corran riesgo. Por ejemplo, el material punzocortante como jeringas, escalpelos y todas esas cosas que pueden provocar daño a las personas deben ir en contenedores especiales, así como se usa cuando vamos a vacunar. Nos dan unas cajas donde se pone la jeringa con más la aguja para evitar el daño que pueda producir, ¿no? Entonces, ese es el principio de la eliminación de residuos. También el otro principio, que son los factores de riesgo de transmisión del agente de infeccioso, que consta de lo siguiente. Primero, la prevalencia de la infección en una población determinada. Ahora, en este momento, tenemos un problema bastante grave que da alta incidencia de pacientes afectados, como es el virus. Por lo tanto, hay que darle importancia y utilizar la normativa para este tipo de situación. Considerar la presencia del agente que va a causar el problema y su concentración. Eh, Hoy tenemos una medida, por ejemplo, que se llama la distancia social. Esto con el fin de evitar de que las personas o por la aglomeración de las personas haya una concentración de estos agentes y que pueda facilitar su transmisión a las personas que no son todavía portadores son huéspedes susceptibles. Entonces, es otro de los temas que hay que tomar en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, es que hay que tomar que si nosotros fuéramos al hospital, sobre todo al hospital donde hay pacientes del COVID, es el lugar donde más fácilmente podríamos adquirir el virus, debido a que en este lugar se concentran muchas personas y la carga viral se hace mucho mayor que en otros lugares donde no hay este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, es otro de los aspectos que no debemos olvidar. Otro de los aspectos que también dentro de los principios es hay que tomar en cuenta el carácter de la virusidad. O sea, ¿qué significa eso? Una enfermedad es más virulenta cuanto más fácilmente se puede contagiar. Y el carácter de esta es muy grave, ¿no? Por eso es que en un tiempo muy corto, como son 3 meses, se ha convertido en una pandemia. Una pandemia que afecta y afecta a millones de personas. Entonces, sí, nosotros tenemos que considerar estos caracteres porque nos va a permitir tomar decisiones como las que se han tomado, la cuarentena, evitar que las personas salgan para no exponerse a este riesgo, ¿no? Inclusive se han suspendido clases, se han suspendido los trabajos. Imagínense el problema económico que se va a producir, pero también es pensando en la posibilidad de no exponer a las personas con este tipo de agentes virulentos, ¿no? Y el tipo de exposición. Ahorita en el mercado hay mucha gente que todavía no sé si porque no conoce o porque no entiende la explicación, aún sigue exponiéndose. Con o sin motivo, hay alguna gente que está desarrollando algunas actividades que no deberían hacer, ¿no? Y esto hace que la patología se extienda mucho más. Entonces, hay que tomar en cuenta que uno, cuando vaya a la calle y no tome o no requiera o no utilice el barbijo, no use los guantes o no guarde distancia, se está exponiendo mucho más que una persona que sí va a evitar de que ocurran estas cosas. Es otro de los principios que se tiene que tomar en cuenta en bioseguridad. Para nosotros, entonces, nada más que bioseguridad significa protección a la vida, protección a la vida de los trabajadores cuando estamos hablando de salud ocupacional. Salud ocupacional y bioseguridad tienen un nexo bastante estrecho, ¿no? Se utiliza sobre todo para algunas ocupaciones donde se va a exponer principalmente al riesgo biológico.
que significa la presencia de bacterias, virus, parásitos, hongos, y eso puede ser, por ejemplo, en restos que puedan salir de los establecimientos de salud, en las excretas que pueden salir de los hospitales, del agua de proceso, el agua de higiene y limpieza de los establecimientos de salud, que se convierten en potenciales vías de transmisión de este tipo de infecciones. Entonces, para nosotros el tema de la bioseguridad es sobre todo un tema clave para evitar que la patología, para evitar que la enfermedad, para evitar de que los trabajadores que trabajan en salud puedan preservar su salud en un mejor nivel. ¿Y cómo lo hacemos? Observando, cumpliendo las normas de bioseguridad. Hay una serie de hechos que están anotados en el manual de bioseguridad, como los derechos y también las actividades que debe cumplir, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la salud en todos los ámbitos, ya sean investigadores, técnicos de laboratorio, también los pacientes que concurren a un establecimiento de salud y toda la población en general tiene que tomar en cuenta toda la normativa de bioseguridad. Por ejemplo, en bioseguridad del laboratorio hay 4 niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. El primer nivel, ¿no?, que es el menos grave, podríamos decir, es un nivel donde se va a trabajar con bacterias o agentes patógenos corrientes, podríamos decir, ¿no? Patologías que estamos viendo todos los días, pero que no tienen una alta incidencia, tampoco tienen una característica de producir grandes pandemias, sino patologías particulares, patologías que van a afectar a un porcentaje de personas, pero que no van a significar un peligro para toda la población. No, el segundo nivel va subiendo, los agentes son un poco más, es una patología que puede afectar a los trabajadores, puede afectar al personal de afuera, pero que sí tiene tratamiento. El tercer nivel ya son algunos agentes que provocan problemas de salud a toda la población, ¿no? Bien, sigamos. Cuando estamos hablando de riesgos, estamos hablando precisamente de peligro, estamos hablando de la posibilidad de un evento que puede producirse debido a la presencia de algún agente. Y ese agente para nosotros puede ser sobre todo un agente físico, un agente químico y un agente biológico. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Cuando estamos hablando de riesgo físico, acuérdense ustedes, se refiere a todos aquellos objetos o situaciones en las cuales, por situaciones producidas a nivel del medio ambiente, pueden provocar daño a las personas. En esto, por ejemplo, en el área de salud, para bioseguridad, tendríamos que hablar de la radiación, ¿no? La radiación que se utiliza como medio de diagnóstico o también como medio de terapia. Rayos X, donde la exposición a este tipo de energía va a provocar daños grandes a las personas que van o terminan en algún tipo de cáncer, leucemia, la esterilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo físico, nos estamos refiriendo a toda esa serie de situaciones que pueden provocar lesión, que pasan por la temperatura, temperaturas extremas, muy caliente, muy frío, pasa por la falta de ventilación, pasa por la presencia de energía eléctrica, pasa por demasiado ruido, pasa por todas estas cuestiones que corresponden al riesgo físico, ¿no? También está en el otro grupo el riesgo químico, que se refiere precisamente a todas aquellas sustancias que se requieren para desarrollar una actividad. Estas tienen un protocolo de manejo, tienen una forma en la que se debe desarrollar, así como tienen también una forma y normas que hay que cumplir para la actividad con estas sustancias. Y también tenemos el riesgo biológico,
que ya lo sabemos, está compuesto por todo microorganismo vivo que puede provocar problemas en la salud de las personas. Eso significa que estamos hablando de las bacterias, de los virus, estamos hablando de los parásitos, estamos hablando de los hongos que están presentes en cualquier establecimiento de salud y también fuera de ellos. Por lo tanto, son los riesgos que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? El riesgo físico, la carga física, el ruido, la iluminación, las radiaciones, la temperatura, las vibraciones que están en este grupo. Tenemos algunos ejemplos de los que ya hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, también el tema del riesgo químico, que ya también nos acabamos de referir, entre los que podemos ver y sobre todo ver la posibilidad del riesgo que pueden provocar lesiones, es la presencia de los grados de exposición, hasta qué punto hemos manipulado estos químicos, cuáles son nuestros hábitos, por ejemplo, alimentarse cuando estamos trabajando con este tipo de sustancias, ¿no? El conocimiento y la conciencia que debe tener uno cuando está manejando este tipo de sustancias, el estado de salud más enfermo, o sea, más delicado, más posibilidad de ser afectado, ¿no? El grado de información, nosotros actuamos en relación a la información que tenemos. Y la presencia de programas, si hay programas para evitar el daño de este tipo o no. En cambio, en el riesgo biológico, cuando estamos hablando del riesgo biológico, estamos hablando, ya hemos dicho, de esos microorganismos que nos pueden provocar patología a cada una de las personas que desarrollan actividad en los establecimientos de salud, ¿no? Y acá, justo lo que les decía, están los niveles de bioseguridad, que son el primero, el segundo, el tercer y cuarto nivel. Primer nivel que se lleva a cabo en los hospitales de primer nivel, sobre todo con la protección o el uso de barreras. Eso significa ropa de protección, equipo de protección personal que pasa por los mandiles, guantes, gorros, barbijos, botas y todo lo que existe para disminuir el contacto con estos agentes que pueden agredir a la salud de los trabajadores, ¿no? También está el segundo nivel, donde ya el agente es mucho más grave, puede provocar enfermedad al trabajador, puede provocar enfermedad a la persona que está afuera, pero que sí tiene tratamiento. El tercer nivel ya es donde se trabaja principalmente con agentes patógenos más difíciles de tratar, ¿no? Ahí podríamos hablar, por ejemplo, la tuberculosis, el VIH, que son agentes bastante agresivos y que tienen que tener ya otro cuidado mucho más especial, como el uniforme que ahora están utilizando para el COVID, ¿no? Si es que tuviéramos que ponerle al nivel, estaría un nivel 3 más. Y el nivel 4, que es mucho más grave, es un agente que puede producir patologías muy graves para la población, por lo tanto van a requerir de medidas mucho más seguras que las anteriores. En el tema de bioseguridad también tenemos que anotar que existen varias actividades entre los que están y que son de prevención muy importantes, como son los actos docentes, o sea, las capacitaciones. El personal debe recibir capacitación para conocer y actuar en relación a eso. Haber normas institucionales para manejar o reglamentar el tipo de trabajo que desarrolla, ¿no? Luego se complementa con los actos administrativos, entre los que están la limpieza que se va a cumplir generalmente con el uso de detergente y agua, la esterilización que se va a hacer, que es el tercer paso. Antes está la desinfección, o sea, la eliminación de contaminantes en material inerte, sin vida. Y para esto se utiliza una sustancia química como es el cloro. Y la esterilización que se va a utilizar principalmente para acabar de terminar con todos los restos de agentes que haya, porque es material que se va a reutilizar en las personas.
Esto ocurre en el quirófano. Se hace se cumple estas y finalmente se ponen las luces ultravioletas que van a cumplir con esto. O vamos a utilizar la calor húmeda, como los autoclaves. Autoclaves sobre todo en los hospitales y en los servicios odontológicos para herramienta o para instrumental metálico, el pupinet es una estufa a calor seco. Y esto se complementa en el tema de bioseguridad con los actos de inmunización, las vacunas, ¿no? Muchos trabajadores o los trabajadores de salud, antes de ingresar a trabajar, deben cumplir con el esquema de vacunaciones obligatorias, como son las vacunas de la hepatitis, el tétanos, la difteria. La inmunización de las personas generalmente va a asegurar que éstas no contraigan estas patologías que frecuentemente sí existen en los hospitales. Entonces, vean, son mecanismos de prevención que están establecidos en la bioseguridad. Los actos docentes referidos a las normas y a la capacitación del personal, los actos administrativos que incluyen la limpieza, agua detergente, la desinfección que utiliza el cloro para material inerte y también los antisépticos para personas. O sea, yodo, por ejemplo, yodo povidona para las manos, para la piel. Y luego se complementa con la esterilización, sobre todo en material que se va a utilizar en los hospitales, como quirófanos, etcétera, ya sea a través del autoclave, que está basado en el uso de la calor y a una temperatura, a una presión determinada, y vapor, ¿no? Y también el pupinel, que es una estufa a calor seco que se utiliza sobre todo en odontología. Y la inmunización, que se refiere a la vacunación de los trabajadores. Acá tenemos que definir dos cosas. Uno, quiénes son generadores y quiénes son manipuladores de riesgo. Generadores de riesgo son aquellas personas que van a desarrollar actividades de las cuales resulten residuos. Por ejemplo, el cirujano, el laboratorista, el anatomopatólogo va a dejar restos que van a significar un riesgo biológico.